Hola, muy buenos días. En este trabajo lo que vamos a presentarles es qué hicimos a la hora de implantar en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna la asignatura de trabajo de fin de grado. Mi compañera Coromoto, coordinadora de calidad de la escuela, y yo como subdirectora de extensión universitaria de aquel entonces en la escuela. Como ya han dicho los compañeros y ya se ha mencionado, nosotros consideramos que el trabajo de fin de grado, por sus características y particularidades, es un elemento clave del currículo de nuestros alumnos, y a pesar de que era una asignatura que teníamos en aquel entonces proyecto fin de carrera, creímos que era necesario hacer un replanteamiento, un análisis desde cero de qué teníamos que hacer. Entonces, en este sentido, analizando el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, vimos que está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título, y entonces lo que analizamos es, ¿queremos evaluar todas las competencias o solo algunas? Y lo más importante es qué mecanismo de evaluación vamos a utilizar para hacerlo. En este sentido, lo que quisimos hacer es analizar toda la normativa y toda la regulación que afectaba a la asignatura. Hicimos un análisis desde el Real Decreto, el libro blanco, las recomendaciones, la memoria de solicitud que había hecho la escuela en su momento, el reglamento marco que la universidad había hecho para todos los grados. Y básicamente en lo que nos centramos fue en analizar cada uno de esos puntos y recoger qué cosas estaban ya prefijadas y cuáles podíamos nosotros adaptar a nuestras necesidades. En este sentido, la misión o el objetivo del trabajo fin de grado estaba muy centrado a casos reales de la profesión y las habilidades propias de la misma. Según las recomendaciones, el trabajo sería individual, tendría que presentarse y defenderse ante un tribunal universitario, tendría un formato de proyecto y naturaleza profesional, ¿no? Eso lo teníamos claro porque así venía especificado en las recomendaciones. Y además se fijaban exactamente dentro de las recomendaciones qué competencias dentro del módulo de formación básica, qué competencias dentro del módulo común de la rama de informática y también qué competencias dentro de cada uno de los itinerarios que teníamos en la titulación eran las que teníamos que evaluar en el trabajo de fin de grado. En cuanto a la memoria para la solicitud de verificación del título, se añadió lo que ya establecía el libro blanco y las recomendaciones, y se añadió poco más, algunos requisitos para la inscripción en la asignatura, cómo sería la oferta de proyectos, que el trabajo sería tutorizado por un profesor y que en la memoria escrita el resumen y principales aportaciones tuviera que estar escrito en otro idioma, preferiblemente el inglés. En cuanto a la normativa marco de la universidad, establecía algunas cuestiones básicas sobre derecho de propiedad intelectual, temas de convenios y movilidad, y luego establecía que las actividades presenciales no podrían superar el 10% de las actividades de las tareas del trabajo. Además, esta normativa marco de la universidad obligaba a que ciertos requisitos estuvieran fijados en la guía docente de la asignatura. Y en ese sentido, el sistema y criterios de evaluación tenía que estar muy claro, el formato y las normas de la memoria y de la presentación oral también tendría que estar definido en la propia guía docente de la asignatura. Teniendo en cuenta todo esto, haciendo un análisis, una recopilación, nos dimos cuenta de que tanto el objetivo, el momento en el que se lee, los requisitos de matrícula, la modalidad, el formato, el tema, las tareas, es decir, todos esos elementos, la composición del tribunal, todo estaba ya predefinido, nosotros ahí no podíamos tomar decisiones, y entonces dijimos, bueno, pues sobre qué aspectos podemos decidir o tomar nosotros decisiones. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que el aspecto que quedaba por definir, y quizás más importante, era la parte de la evaluación, es decir, qué vamos a evaluar y cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a planificar esa parte. Entonces, en cuanto a planificación, decidimos dividir la asignatura en tres partes, un módulo de preparación, uno de ejecución y otro de evaluación, con fechas, cosa que no se hacía antes con las asignaturas de proyectos fin de carrera. En este caso sí que había unos plazos establecidos y muy definidos sobre cada uno de los módulos. En cuanto a la evaluación, se fijaron los porcentajes, lo único que podíamos hacer, fijar que la memoria valiera un 70%, la presentación oral y defensa un 20%, y los seguimientos o informes del tutor un 10%. Estos porcentajes no estaban definidos, pero sí que teníamos un requisito por la normativa marco de la universidad de que el informe del tutor nunca podía superar un 40% de la nota.
En cuanto a la evaluación, bueno, pues también faltaba por decidir cuál iba a ser el formato de la misma. Nosotros decidimos que iba a ser en formato rúbrica y quizás donde más esfuerzos invertimos fue en decidir cómo iba a ser esa rúbrica, qué ítems iban a tener y cómo iban a estar orientados. Dividimos la rúbrica en 3 partes, primero la parte de aspectos generales para esas competencias generales y transversales, luego aquellas que tenían que ver con la parte de la memoria escrita y aquellas que tenían que ver con la presentación oral. Aunque cabe decir que tanto el formato de la memoria como el de la presentación oral vienen predefinidos en la propia asignatura, en la guía docente, con lo cual el alumnado coge el modelo y cumplimenta lo que necesita siguiendo las indicaciones siempre de su tutor. En cuanto a los resultados que obtuvimos, bueno, pues lo primero es que de 65 alumnos que se presentaron, estos son datos del 2013-2014, porque los del 14-15 en el momento de hacerlo no los teníamos, obtuvieron una nota media de un 9,47 y 21 alumnos, creo recordar, de los 65 tuvieron nota de 9,9 o 10 en el trabajo de fin de grado. Cuando les pasamos una encuesta de satisfacción al alumnado, lo más curioso es que lo peor que evaluaron fue el criterio de evaluación. Es decir, es curioso que lo peor que evalúen es el criterio de evaluación cuando han obtenido unas notas tan elevadas. ¿Por qué? Bueno, pues quizás es que no estemos haciendo una mejor valoración de aquellos trabajos que han involucrado una mayor carga, una mayor dedicación del alumnado. Con lo cual, a nivel de conclusión, lo que vemos es que uno de los aspectos que nos ha quedado por definir, o que lo que teníamos que hacer nosotros era precisamente la rúbrica, dedicamos un montón de esfuerzos, pero realmente creemos que no hemos conseguido la finalidad que buscábamos, que es que esa rúbrica hiciera una evaluación equitativa o lo más objetiva posible del trabajo del alumnado. Siendo la rúbrica el elemento principal, nos resulta curioso que hayamos hecho un análisis, perdón, me pasa. Bueno, la rúbrica como elemento principal, muchas gracias a todos por su atención.